Tras haber disfrutado de un sorprendente éxito con mi último libro Venid aquí brujas, durante cuyo proceso de investigación documental me encontré con varias menciones sobre la existencia de un cierto libro negro, el Caat-Aquadingen, una colección casi legendaria de hechizos y encantos aparentemente relacionados, entre otras cosas, con la aparición de ciertos elementos acuosos, me sentí desconcertado al descubrir que el Museo Británico no disponía de ninguna copia del libro. O bien, si existía, los encargados de ese enorme establecimiento no estaban dispuestos a permitir su examen. Sin embargo, yo deseaba ver una copia, sobre todo en relación con un nuevo libro que iba a titularse Libros Prohibidos, en cuya redacción mi editor me presionaba para que empezara a trabajar. La desgana del encargado de la sección de libros raros a contestar mis preguntas con algo más que unas simples respuestas superficiales fue lo que me impulsó a ponerme en contacto con Titus Crow, un londinense coleccionista de volúmenes raros y antiguos que, según había oído decir, poseía una copia del libro que yo deseaba consultar en su biblioteca privada. Escribí una carta apresurada al señor Crow y este no tardó en contestarme, invitándome a Blount House, su residencia a las afueras de la ciudad, asegurándome que en efecto poseía un ejemplar de Caat-Aquadingen y que yo podría consultarlo si aceptaba un acuerdo y una condición. El acuerdo consistía en que toda la visita a Blount House la realizaría a primeras horas de la noche, ya que como actualmente estaba enfrascado en ciertos estudios y se concentraba mejor por la noche, se acostaba muy tarde y nunca se levantaba antes del mediodía. Esto, unido al hecho de mantener ocupadas las tardes en actividades más mundanas pero no por ello menos esenciales, solo le permitía trabajar o recibir visitas durante la noche. Se apresuró a asegurarme que no recibía visitas con frecuencia. En realidad, de no haber estado familiarizado con mi obra anterior, se habría visto obligado a rechazar de plano mi proposición. Ya había habido demasiados chiflados que intentaron penetrar en su retiro. Como si el destino lo hubiera querido así, elegí una noche de perros para visitar Blount House. La lluvia era una cortina que descendía de grandes y abultadas nubes grisáceas que pendían bajas sobre la ciudad. Aparqué en el largo sendero de entrada por el que se accedía a la amplia vivienda del señor Crow. Corrí por el camino con el cuello de la gabardina subido y llamé a la pesada puerta de entrada. Durante el medio minuto que mi anfitrión tardó en contestar, tuve tiempo más que suficiente para quedar empapado. En cuanto me presenté como Gerald Dawson, me hizo entrar rápidamente, me ayudó a quitarme la chorreante gabardina y el sombrero y me introdujo en su estudio, donde me rogó que me instalara ante un fuego crepitante para secarme. Él no era como yo había esperado. Se trataba de un hombre alto, de hombros anchos, que sin la menor duda había sido muy atractivo en sus años mozos. Ahora, sin embargo, el pelo se le había encanecido, y los ojos, aunque aún eran brillantes y observadores, mostraban la impronta de los muchos años pasados explorando y supuse que a menudo descubriendo los caminos apenas hollados del misterio y del conocimiento oscuro. Llevaba puesto un batín de color rojo intenso, y observé que en una pequeña mesita situada junto a su mesa de despacho había una botella del mejor brandy. Pero fue lo que vi sobre su mesa de despacho lo que más atrajo mi atención. Se trataba evidentemente del objeto de estudio del señor Crow, un reloj alto de 4 monstruosas manecillas con jeroglíficos y en forma de ataúd, posado horizontalmente y hacia arriba a todo lo largo de la gran mesa. Había observado previamente que al abrirme la puerta mi anfitrión llevaba un libro en la mano. Ahora lo dejó sobre el brazo del sillón en el que me había sentado y mientras me servía una copa, vi que era una copia muy manoseada de notas sobre el desciframiento de códigos, criptogramas e inscripciones antiguas de Walmsley. Al parecer el señor Crow intentaba traducir los fantásticos jeroglíficos de la extraña cara del reloj. Al levantarme y cruzar la estancia para observar más de cerca el misterioso artilugio, percibí que los intervalos entre los ruidosos tics del reloj eran muy irregulares y que las 4 manecillas no se movían en consonancia con ningún sistema conocido de medición del tiempo. No pude dejar de preguntarme para qué propósito cronológico podía servir una pieza tan curiosa. Crow observó la expresión de extrañeza en mi rostro y se echó a reír. A mí también me intriga, señor Dawson, pero no se preocupe por ello. No creo que nadie llegue nunca a entender esa cosa.
De vez en cuando siento la necesidad de estudiarlo de nuevo, y entonces me paso semanas haciéndolo sin llegar a ninguna parte. Pero no ha venido aquí esta noche para ocuparse del reloj de Marigny. Está usted aquí para consultar un libro, ¿no es así? Me mostré de acuerdo con él, y empecé a bosquejarle mi plan para incluir 1 o 2 menciones al Caata-Quadingen en mi nueva obra Libros Prohibidos. Mientras yo hablaba, trasladó la mesita pequeña a un lugar más cercano al fuego. Una vez hecho esto, retiró hacia un lado de la chimenea un panel oculto en la pared, y de una pequeña estantería extrajo el volumen en el que yo estaba interesado. Una expresión de extremada aversión cruzó su rostro. Se apresuró a dejar el libro sobre la mesa y se restregó las manos en el batín. Es una lata. Siempre está transpirando. Lo que estará usted de acuerdo conmigo resulta bastante sorprendente, teniendo en cuenta que el donante murió hace más de 400 años. ¿El donante?, exclamé contemplando el libro con una mórbida fascinación. ¿No querrá decir que está encuadernado con...? Me temo que sí. Al menos esta copia. Dios mío. ¿Quiere decir que hay otras copias? Que yo sepa, solo hay 3. Y una de las otras 2 está aquí, en Londres. Supongo que no le permitieron verla, ¿no es cierto? Está usted muy perspicaz, señor Crow. Y tiene razón. No me permitieron ver la copia del Museo Británico. Habría recibido usted la misma respuesta en caso de haber pedido ver el Necronomicon. Perdone, pero ¿cree realmente la existencia de ese libro? ¿Cómo es posible? Me han asegurado una media docena de veces que el Necronomicon es una pura fantasía, una inteligente obra de apoyo literario creada con el propósito de mantener una mitología ficticia. Si usted lo dice... Pero en cualquier caso usted está interesado en este libro, dijo, indicándome el volumen relacionado con lo maligno que ahora se hallaba sobre la mesita. Sí, desde luego, pero ¿no menciona usted la existencia de una... condición? Ah, sí, pero en realidad yo mismo me he ocupado de eso. He arrancado los 2 capítulos más instructivos y los he hecho encuadernar aparte, solo por si acaso. Me temo que no podrá usted verlos. ¿Los más instructivos? ¿Solo por si acaso? No comprendo a qué se refiere. Solo por si cayera en manos indebidas, desde luego. Sin lugar a dudas se habrá preguntado por qué los del museo guardan sus copias bajo llave. En efecto, supuse que lo hacían porque se trataba de ejemplares muy extraños, que valen mucho dinero. Y quizá también porque algunos de esos libros contienen 1 o 2 temas bastante repugnantes. Material erótico sobrenatural sádico, algo escrito por una especie de marqués de Sade medieval, ¿no? Se equivoca, señor Dawson. El Caata-Quadingen contiene series completas de hechizos e invocaciones. Contiene, por ejemplo, el Niargo Dirge y una frase sobre cómo hacer el signo antiguo. Contiene igualmente uno de los Aslata y 4 páginas de rituales Asowan y muchas más cosas. Hasta el punto de que si ciertas autoridades hubieran logrado salirse con la suya, las 3 copias habrían sido destruidas hace mucho tiempo. Pero no creerá usted en tales cosas. Yo intento escribir sobre tales libros considerándolos como algo condenadamente misterioso y monstruoso. Tengo que hacerlo así, puesto que en caso contrario no vendería tantos ejemplares. Pero no puedo creer en ello. Crow se echó a reír, aunque sin ninguna alegría. De veras, no puede. Si hubiera visto usted las cosas que yo he visto, o si hubiera pasado por alguna de las cosas por las que yo he pasado, créame, señor Dawson, en tal caso no se sentiría tan impresionado. Claro que creo en estas cosas. Creo en los fantasmas y las hadas, en los demonios y en los genios, en una cierta propaganda mitológica y en la existencia de la Atlántida, Rilaye y Garne. Pero sin lugar a dudas, no existe ninguna prueba genuina en favor de ninguna de las cosas o lugares que acaba de mencionar. ¿Dónde hay, por ejemplo, un lugar en el que uno puede estar seguro de encontrarse con un... fantasma? Crow se quedó pensativo un momento, y tuve la seguridad de haber vencido con mi razonamiento. No podía imaginar que un hombre tan evidentemente inteligente como él creyera de veras y de un modo tan profundo en lo sobrenatural. Pero entonces, desafiando lo que yo había considerado como una pregunta insoluble, me contestó: ¿me sitúa usted en la posición del clérigo que asegura a un niño pequeño la existencia de un Dios todopoderoso y omnisciente y a quien el niño pide que se lo haga ver?
No puedo mostrarle ningún fantasma, a menos que estemos dispuestos a pasar por una gran cantidad de problemas. Pero sí puedo mostrarle la manifestación de uno. Oh, vamos, señor Crow, usted... Hablo en serio. Escuche. Se llevó un dedo a los labios para indicarme silencio y adoptó una actitud de escucha. En el exterior, la lluvia había cesado y el silencio de la estancia solo se veía perturbado por el sonido esporádico de las gotitas que caían de las tejas. Solo se escuchaba eso y el tic-tac del gran reloj de Crow. Y entonces llegó hasta mis oídos un sonido perfectamente audible, prolongado y crujiente, como de maderas resquebrajándose. ¿Lo ha oído?, preguntó Crow sonriendo. Sí, ya lo había oído media docena de veces mientras hablábamos. Seguramente colocaron madera verde al construir su buhardilla. Esta casa posee vigas muy insólitas. Son de madera de teca y estaban totalmente secas antes de que se construyera la casa. Y la teca, amigo mío, no cruje. Sonrió con una mueca. Evidentemente le agradaba aquel sonido. En tal caso será un árbol azotado por el viento. En efecto, se trata de un árbol. Pero si hubiera viento, lo oiríamos. No, ese sonido proviene de una rama del roble de Bill que protesta bajo su peso. Cruzó la estancia dirigiéndose hacia la ventana y miró hacia el jardín. Pasó usted por alto a nuestro Bill cuando escribió su último libro. Se trata de William Bill Fauvargue, acusado de brujería, ahorcado en ese árbol en 1675 por una multitud de campesinos enloquecidos por el miedo. En aquel momento se dirigía a someterse a juicio, pero tras el linchamiento, la gente declaró que lo asaltaron porque él había iniciado un horrible encantamiento al tiempo que empezaban a configurarse unas extrañas formas en el cielo, de modo que lo colgaron para impedir que empeorara la situación. Ya entiendo, de modo que ese sonido procede de la rama de la que fue colgado, que aún cruje bajo su peso 280 años después del linchamiento. ¿No es eso? En efecto, ese sonido afectó tanto a los nervios del anterior propietario de la casa que terminó por vendérmela, y el otro propietario casi se volvió loco intentando descubrir su origen. Ah, ese es el punto débil de su historia, señor Crow. Él habría podido rastrear el origen del sonido hasta el árbol. Tomé su silencio como un reconocimiento a mi inteligencia y me levanté. Crucé la habitación y me situé a su lado ante la ventana. Al hacerlo volví a escuchar el crujido del árbol, esta vez más fuerte. Sin duda eso lo produce el viento en las ramas del roble, señor Crow. No hay nada más. Al mirar hacia el exterior, retrocedí un paso, diciéndome que debía de estar viendo visiones. Pero en realidad no estaba viendo visiones. Allí no había roble alguno. De pronto sentí que la cabeza me daba vueltas. Tras pensármelo un instante, estallé en una trémula carcajada. El señor Crow era endiabladamente listo. Por un momento me había hecho dudar. Me volví hacia él repentinamente enojado y vi que aún sonreía, de modo que después de todo son las vigas, ¿no es eso? No. Eso fue lo que casi enloqueció al antiguo propietario. Verá, cuando construyeron esta casa hace unos 70 años, cortaron el roble de Bill para que sus raíces no impidieran hacer los cimientos.